En tu palabra encuentro paz, tu voz me guía nada más, revelas tu fidelidad, me enseñas Estamos tu aprendiendo verdad, el milagro de aprendiendo una de tu vida amor consecuente. inmenso, aprendiendo de tu amor. Buenos días, sean bienvenidos una vez más a Conversando con Dios. Tenemos un estudio muy interesante en donde nos va a estar hablando de un tema que tiene que ver mucho con nuestra salvación. Arrepentimiento y perdón. ¿Será igual arrepentimiento que remordimiento? ¿O será perdón sin amor? Quédate con nosotros porque vamos a estar tocando un tema muy interesante. Paso a paso a tu lado voy, siento tu amor, mi Rey y mi Dios. Creciendo en tu gracia, aumentando mi fe, tu luz me guía, por siempre te alabaré. Mi relación Si confesamos contigo es nuestros mi mayor pecados, verdad. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera de Juan 1:9. Bien, una vez más estamos acá, listos para dar inicio a este nuevo estudio número 10. Hemos avanzado en todo este trayecto de estudios que hemos tenido, el tiempo se nos está yendo y ya nos quedan ya pocas lecciones para estudiar, así es que estamos contentos porque a través de estos estudios hemos aprendido muchas cosas. Elías, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Contento de poder compartir esta lección que está muy interesante para nuestra vida espiritual. Así es, sí, como les estaba diciendo, el tema es muy interesante, arrepentimiento o perdón. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Será un acto de remordimiento? Y la primera parte, el versículo para memorizar nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Es un versículo muy interesante, ¿no? Porque nos hace un llamado a que nosotros, si por algún motivo yo he pasado por algún problema, una dificultad, un pecado oculto por ahí, dice que si nosotros vamos a Jesús y se lo confesamos, Dios está presto y listo para perdonar nuestros pecados. Bien, más adelante el estudio nos está hablando de lo que es la vida, ¿no? Vivimos hoy en día, Elías, en donde el tiempo, como dicen, vale oro, ¿no? Pasamos ocupados, cada quien en sus quehaceres, el trabajo, la familia. Y la verdad que el tiempo, la semana se nos pasa volando y llegamos al viernes ya sin tiempo, se puede decir, ¿no? Y eso a veces es bueno, ¿no? Porque estando ocupado uno no sientes el tiempo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar ocupados, no podemos estar sin hacer, no podemos estar de vagos en la casa. Entonces, pero bien, el estudio nos enseña algo muy valioso y que nos puede afectar nuestra vida espiritual. Así es. Y es cierto. Es interesante porque, si te das cuenta, nosotros en el ajetreo de la vida, a veces olvidamos esa parte importante. Y es interesante recordar en este contexto la historia de Marta y María cuando Jesús fue a visitarla. Recuerden que Marta estaba enfocada en sus quehaceres, estaba enfocada en preparar quizás los alimentos para los visitantes. Ahí estaba Jesús con sus discípulos. Sin embargo, María estaba escuchando a Jesús. Marta se frustra y le dice, Señor, dile a mi hermana que venga a ayudarme. Sin embargo, el Señor le dice algo a Marta, que es lo mismo que nos dice a nosotros. Marta, estás muy enfocada en las cosas de esta tierra. Sin embargo, María ha tomado la parte más importante, la cual no se la ha quitado. Nosotros a veces olvidamos esa parte tan importante. Marta estaba en algo bueno, porque estaba tratando de tratar a Jesús a la altura que se merecía, darle quizá alimentarlo, hacer todo para que él se sintiera bien. Sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante de nuestras vidas no es el trabajo, ir y trabajar y traer dinero para
cubrir los gastos de la casa. Lo más importante de la vida no es enfocarnos en las cosas de este mundo, que muchos son importantes porque tenemos que vivir. Lo más importante es dedicarle el tiempo que a veces dejamos de dedicarle a Dios. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ponga a Jesús en primer lugar y verá cómo cambia todo. Cómo cambia nuestra perspectiva, cómo el tiempo nos rinde y cómo podemos estar en paz con el que nos da la vida. Exacto, ¿no? Es verdad. O sea, cuando yo estoy, no dedico ese tiempo, cuando yo no tengo tiempo para escuchar la voz de Dios a través del estudio de su palabra, cuando yo no tengo tiempo para orar al Señor porque salgo a la carrera en la mañana, no tengo tiempo. Entonces eso afecta nuestra vida espiritual. Así es. ¿Verdad? Y eso dice que nos lleva a una demora del arrepentimiento, porque si yo no escucho la voz de Dios, si yo no puedo tener tiempo al estudio de su palabra, pues no voy a sentir la necesidad de arrepentimiento, ¿me entiendes? Entonces correcto, sí nos afecta bastante, ¿no? Los ajetreos de la vida nos afectan bastante en nuestra vida espiritual. Por eso lo que tú estabas diciendo, poner a Dios en primer lugar. Amén. ¿Verdad? Bien, más adelante el estudio nos sigue hablando de un arrepentimiento. ¿Qué es realmente ese arrepentimiento del cual nos está hablando? Un arrepentimiento o un remordimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento? Hay algo interesante, y es que no puede, nosotros por nuestra propia naturaleza pecaminosa que tenemos, es muy difícil nosotros enfocarnos en el arrepentimiento. O sea, nosotros cometemos un pecado y ese pecado nos lleva a otro pecado, y así sucesivamente. Por ejemplo, un adulterio nos lleva a una mentira nos lleva a otras cosas, y al final terminamos tan involucrados en el pecado que es difícil salir por nuestra propia fuerza. Sin embargo, el Espíritu Santo está ahí precisamente para eso, para convencernos de lo malo que hemos estado haciendo. O sea, yo no puedo por mi propia fuerza ir y arrepentirme. Jesús, a través de la obra del Espíritu Santo, es quien produce ese deseo en mí a que me arrepienta de todos los pecados que he estado haciendo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencerme de que yo he estado haciendo mal y de esa manera ir a Él. Lo que pasa es que muchas veces en el ajetreo de la vida, como estuvimos hablando anteriormente, son tantas las ocupaciones que nos olvidamos incluso de esa voz imperceptible muchas veces que nos habla. A veces por los ajetreos, por las ocupaciones, nos olvidamos del Espíritu Santo que nos está hablando y nos está tratando de convencer. A veces no lo escuchamos. Y ese es el problema. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos del pecado que hemos estado haciendo. Exactamente. Entonces podemos ver, ¿no?, de que es importante entender esto. El arrepentimiento es importante en nuestra vida. Al principio yo les hacía la mención entre el perdón y el amor de Dios. El perdón, dice el estudio, que es condicional, ¿no? Yo tengo que, para que Dios me perdone, ¿y qué tengo que hacer yo primero? Yo tengo que ir al arrepentimiento. Si yo no me arrepiento, Dios no me perdona, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, el perdón es condicional. Ahora dice que el amor de Dios es incondicional. Dios nos ama. Dios te ama tal como tú sos. Dios me ama tal como yo soy. Entonces, es así como funcionan las cosas, ¿verdad? Para yo poder llegar al amor de Dios, yo tengo que ir al arrepentimiento para que Dios me perdone y Dios darme la vida eterna. Mire qué interesante esto, hermano. Mire, dice, no podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando el pecado elegido y acariciado se impone entre nosotros y Él. O sea, el pecado que acariciamos se interpone entre nosotros y Dios. Exacto. Nunca nos podrá permitir crecer en nuestra relación con Dios. Pero dice algo más. Dice, no podemos ser perfectos, pero podemos y debemos arrepentirnos de nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos los trae a la mente.
cuando el Espíritu Santo nos trae ese pecado a la mente, debemos arrepentirnos. Entonces, ese pecado acariciado, esa falta que tenemos, entonces ahí es cuando Dios nos va a perdonar y podemos sacar eso que está en el medio y poder tener esa relación estrecha entre nosotros y Dios. Ese es lo importante cuando nosotros dejamos de eso atrás ese pecado que tenemos a través de la obra del Espíritu Santo. Exacto, es importante, ¿no? Porque si bien entendemos, el arrepentimiento viene a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Ahora, el remordimiento es aquello que sentimos momentáneamente y que al pasar el tiempo volvemos a cometer el mismo error y volvemos a cometer el mismo error. Y entonces caemos no en un arrepentimiento, sino en un remordimiento de lo que estamos haciendo. Correcto. Equivocadamente, ¿verdad? Así Bien, más adelante el estudio nos sigue hablando de un arrepentimiento genuino. A través de la Escritura, Dios nos está haciendo este llamado, nos hace el llamado del llamado de arrepentirnos, ¿no? Desde Génesis al Apocalipsis, la Biblia nos muestra que nosotros, desde que el hombre pecó, nos hace el llamado a arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero existe un arrepentimiento genuino. Entonces, si existe un arrepentimiento genuino, existe el que no es genuino. Así es. Entonces, ¿cuál es ese arrepentimiento que no es genuino? Mire, sí, es interesante porque cuando Juan el Bautista empezó a predicar, una de las cosas que él siempre decía, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús, arrepiéntanse. Jesús también dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Exacto. Para nosotros hoy es lo mismo, el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que venga. Jesús dijo, está cerca, se ha acercado, arrepiéntanse. Debemos arrepentirnos porque Jesús viene pronto. Y estemos o no arrepentidos, Él va a venir y debemos estar arrepentidos. Ahora, ¿qué pasa? Es interesante porque hay dos tipos, hay dos características que identifican el verdadero arrepentimiento, el verdadero, cuando nos arrepentimos de todo corazón, hay dos características. La primera es el dolor sincero por la falta cometida. Exacto. O sea, ahí tenemos varios ejemplos. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David, valga la redundancia. David cometió pecado con Jezabel y él se arrepintió, dice que le dolió en el corazón. David sintió dolor por el pecado cometido y ahí se arrepintió. Ahora, la segunda razón o el segundo elemento que tiene que tener un arrepentimiento sincero es la decisión honesta a abandonar el pecado. O sea, cuando usted se arrepiente de verdad, usted en su corazón ya borra ese deseo de usted querer volver a hacer ese pecado. Porque si usted lo guarda en su corazón, lamentablemente, ¿qué va a pasar? Usted está acariciando ese pecado. Entonces debe tener una decisión honesta, sincera, abandonar ese pecado. Primero, el dolor sincero a la falta cometido y segundo, la decisión honesta, abandonar el pecado. Dos características importantes. Exacto. Que tiene que tener el verdadero arrepentimiento. Exacto, y mira lo que dice en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es interesante, hermanos, porque entonces quiere decir que el simple hecho de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario, haya derramado su sangre, no me salva. Si hubiese sido en vano. Entonces, definitivamente el Señor está esperando un arrepentimiento de parte nuestra. Exacto. ¿Y cuál es el propósito de Dios en que, entre comillas, Él demora su venida? Es porque Él, o sea, mucha gente dice, porque yo desde que nací estoy escuchando que Jesús viene y Jesús no llega y no llega. Jesús no ha llegado porque yo no estoy arrepentido. Exactamente. Jesús está viendo algo en mi vida que hace falta que yo me arrepienta para Él poder venir. Está viendo algo en tu vida, está viendo algo en la vida de cada uno que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
No pregunte por qué Jesús no ha venido. Pregunta si hay algo en mi vida que está demorando, retrasando la venida del Señor. Exacto, eso es muy importante. Jesús no quiere que nadie se pierda. Ese es el propósito. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito. Por lo tanto, si en este momento tú tienes ahí un pecado escondido, algo que... Porque nosotros los seres humanos somos bien interesantes. Cuando nosotros vamos a Dios, únicamente le confesamos lo que pensamos que no vamos a ofender a Dios, o le confesamos únicamente las cosas que Dios no se va a sentir mal al confesársela. Pero más sin embargo se nos olvida de que Dios conoce todo de nosotros. Todo. Nosotros tenemos que confesarle todo. Por eso Él dice, si confesares todos tus pecados, obtendrás la vida eterna. Oiga, es interesante porque cuando estamos hablando con un amigo, por eso existe, la gente llama mejor amigo. La gente dice, yo tengo mi mejor amigo. A ese mejor amigo usted le cuenta todo. Usted dice, mira, yo tuve un problema con fulano, yo hice esto. Y le cuenta cosas que hasta más de lo que deberían saber. Porque es tu mejor amigo, tiene confianza con él. Entonces eso es lo que Jesús necesita, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que nosotros lo tengamos como mejor amigo y que le confiemos, le contemos todo lo que nos sucede. Y de esa manera poder pedirle perdón y él poder perdonarlo. Exacto, eso es muy importante, hermano. Si nosotros queremos que Dios nos perdone, tenemos que ir a Él con corazones abiertos. Sincero, con corazones, o sea, confesarle todo al Señor. Si hay algo que caracterizaba a David cuando él se arrepentía, era eso. Cuando él se arrepentía, él no le ocultaba nada al Señor. Él iba y le exponía todo lo que él había hecho, todo ese pecado. Y todos conocemos la historia de David, cuánto él fue capaz de hacer. Fue un hombre que pecó muchas veces. Pero cuando él se arrepentía y cuando él confesaba su pecado, no le ocultaba nada al Señor. Así es. Y hay algo interesante que en el deseado de toda la gente, página 509, nos dice aquí la hermana Elena de White. Dice, no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. Exacto. Si usted está arrepentido, usted va a hacer un cambio en su vida, va a haber una reforma. Si no, no es un arrepentimiento genuino. Dice, la justicia de Cristo no es un manto que cubra o para cubrir el pecado que no ha sido confesado ni abandonado. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Señores, la justicia de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, no puede perdonar el pecado que no hemos confesado, que no hemos pedido perdón. Así que tengamos pendiente esa partecita porque de eso va a depender el que si el Señor nos perdona. El Señor puede perdonarnos, claro que sí. El Señor puede hacer grandes cosas, más allá de lo que nosotros podemos pensar. Pero él mismo es que nos está diciendo que se arrepientan. Y Él mismo es que dice que no ha venido porque nosotros no nos hemos arrepentido. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos al mundo que dice que no es necesario arrepentirnos, que no tenemos que ir a Dios? ¿O le creemos a la Biblia que dice que Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él con corazones sinceros y humillados? Exacto, así es que mis hermanos, el estudio ha estado muy interesante, pero antes de terminar quiero leerles lo que dice en Apocalipsis 3:20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una promesa hermosa que Dios nos hace. Dios está tocando la puerta de cada uno de nosotros. Dios está tocando nuestros corazones y Él quiere entrar, Él quiere cenar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Si por algún motivo tú no te sientes bien, has pecado, has cometido algún error, algo de que no le agrada al Señor, ven a Él. Él está tocando la puerta y nos está llamando y quiere que procedamos al arrepentimiento. Ese es el motivo por el cual Jesús no ha venido, porque no quiere que tú te pierdas y Él no quiere que nadie se pierda. Así es que mi invitación es a que vengas a Jesús, porque Él está presto para perdonar tus pecados. Les esperamos en el siguiente estudio en Conversando con Dios.
No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. En Jesús.